Estamos hoy día, lunes 15 de julio del 2024, en Medina del Campo. Estamos en el palacio que hoy se llama Testamentario, porque aquí fue donde murió la reina Isabel la Católica, allá por el 1504. Sus testamentos el cardenal Cisneros, confesor de la reina, el contador mayor López de Carraga, almirante Enríquez, familiar del rey Fernando, y personajes no identificados como el cardenal Cisneros. También tenemos aquí el notario de ese testamento y los marqueses de Moya. El notario Gaspar de Cricio, los marqueses de Moya, etc. Abajo, Beatriz de Bobadilla era llamada por Isabel hija marquesa por sus damas predilectas. Aquí tenemos un cuadro a donde está representada a dónde y forma en que murió la reina Isabel. Aquí al fondo de este espacio, de este salón, tenemos la recreación de la recámara, sala a donde murió la reina Isabel. Continuando, en la sala recámara a donde murió Isabel, allá por el 1504, su lecho de muerte, en la forma en que estaba, es una representación, y los muebles donde estaban los personajes o personas que esperaban el momento de morir de la reina. Este es el aula, es una recreación donde se llevó a cabo la muerte o donde murió la reina Isabel y la gente que la acompañaba. ...180 grados... para darnos una idea de cómo era la recámara de la reina Isabel de Castilla, su lecho de muerte.
Seguimos en Medina del Campo, a una cuadra de la Plaza Mayor. Esta es la calle de Bernal Díaz del Castillo y esta es una placita a donde nada más tenemos la placa a donde se dice que vivió Bernal Díaz del Castillo. Todo transformada. Así es que Bernal Díaz del Castillo se dice que aquí nació en Medina del Campo. Todo cambiado, todo moderno, nada queda de esa casa donde vivió el cronista historiador de la conquista de la Nueva España. Esa crónica con un lenguaje castellano antiguo, hermosa, la más fiel porque la vivió al lado de Hernán Cortés como soldado. Aunque la escribió muchos años después en Guatemala para corregir o aumentar lo que escribió Gómara, tenemos aquí el sitio de nacimiento de Bernal Díaz del Castillo. Historia natural. Seguimos en Medina del Campo, ahora en el Castillo de la Mota, arquitectura militar, torres mudéjar, almenas, un foso, torres de vigilancia. Las torres circulares, la de la derecha o esa de la izquierda. En su parte más baja, superior, hay troneras, caras de piedra, artilleras, casquillita. ¿Por qué? Porque los enemigos pueden llegar hasta esas zonas profundas por atacar por esas ventanas. Y claro, este foso realizado El con los puente riscacélicos para bastante pasar profundo es. Por al todas las interior, series y muchas veces imaginamos protegido por ese foso que estamos viendo. Aquí vivió encerrada Juana la Loca. Continuamos en el Castillo de la Mota.
Vamos a entrar. Así que se entiende que siempre todo estuvo así. Eso sí, profundo es. Castillo de la Mota, la torre, el puente, el foso que sirve de protección, las torres de vigilancia. Fijaos frente a qué se realizó este camino, frente a las dos ventanas finas o estrechas. Para dispararle, mejor, es un blanco perfecto. El enemigo al bajar ahí se va a parar, es más fácil dispararlo. ¿Que se libra de nuevo y empieza a bajar? Lo atacamos por la parte baja de las torres circulares. Luego entraremos al interior de las torres. Os adelanto que son pequeñas, pero bueno, así nos hacemos una idea de la estructura de esta barrera. Pero no podemos entrar al interior sin hablar de qué, de lo que tenemos aquí enfrente, la puerta del castillo. Desde luego que es una zona muy sensible y hay que defenderla bien. ¿Defendida por qué estaba? Por estas dos torres circulares que tiene a cada lado para vigilarla bien. Y compuesta en su día esta entrada del castillo no tenía un puente, tenía dos. El primer puente pegado a la puerta, nos lo indican con que con esta primera estructura de madera. Pero había otro puente más alejado, situado en la otra estructura del mismo material que ya hemos pasado. Claro, son dos puentes reconstruidos, los originales se perdieron, se hundieron, pero sabemos que el original de los dos, el pegado a la puerta, sí sería como lo que hemos visto en las pelis, sería levadito, no fijo como está ahora. Y en el medio de los dos puentes, esto es una zona de ladrillo, porque son los restos del baluarte. ¿Qué era el baluarte? Una torre en el medio de los dos puentes. Posiblemente este era un poquito más alto y así se defendía esta entrada de los posibles golpes o impactos. Que hay algo muy llamativo en los puentes, la línea que tienen. Fijaos la línea que creamos desde el primero y aquí a la mitad no continúa recta porque gira a la derecha. Esto es una entrada en codo torcida, no está recto, porque recto el enemigo entraría más fácilmente. Imaginad que nos da un golpe muy potente. Recto tira las dos puertas casi a la vez. De esta forma, si casi la primera ya está derribada, levantarían el segundo puente y por la forma torcida que tiene la entrada, en las pelis hemos visto que el enemigo llega con un típico ariete. Estamos entrando al Castillo de la Mota. Cruzamos el puente, la torre, arquitectura militar, defensiva. La puerta de entrada. En el interior, subida para el adarve. Los bastiones. Arquitectura de ladrillo. Seguimos viendo la pared por donde asomaban los cañones para disparar. Son tan finas que parece que un cañón ahí no va a entrar, ¿verdad? Luego vamos a hablar de qué tipo de arma ahí colocaríamos. Que claro, no digo que no hubiese una zona de infantería, ¿no? Con esos soldados utilizando ballestas, que al final va a ser más económico que tanta pólvora, pero es que esta barrera ya está hecha todo para armas de fuego. Y vamos a hablar de que sí, armas de fuego ahí podríamos utilizar. Lo que sí que quiero recordar es lo que está arriba de la puerta, ese material diferente. Con algunos he hablado de ese material. Es de una muralla previa o anterior al castillo, de una muralla del siglo XII que protegió a los primeros medinenses, pues donde primero vivieron fue en esta elevación o mota. ¿Y por qué está en el castillo la muralla? Porque dijimos en el siglo XV utilizaron dos paredes de esa muralla para a partir de estos empezar a construir el castillo, y así tenían dos lados hechos, ¿no? Giramos a la izquierda y en la parte superior del muro interno tenemos esos agujeros del castillo, los hemos llamado mechinales. ¿Para qué servían los mechinales? Para colocar los andamios de madera, y así se iba construyendo el castillo. Y decíamos que luego no los taparon porque servían para arreglar desperfectos de las batallas.
Ahora tiene, sigue siendo de hierro para evitar un poco, ¿verdad? Tanta ave aire que si no sería muy natural.